Sean todos muy bienvenidos y muy bienvenidas a Reconectando Almas para el Bien Vivir de la Academia de las Artes Sanadoras. Soy Ariel Svi, su anfitrión. No olviden suscribirse, dar like y activar la campanita. Visiten también nuestras redes sociales y así nos ayudan a difundir para tener mayor expansión de conciencia. Hoy tengo un programa muy especial. Todos lo son y de muchas formas, pero este lo quiero hacer desde hace mucho tiempo, porque ser Hook para mí fue una bendición muy grande y me llevó una persona muy especial. Y ya les voy a contar cómo va el tema. Se llama Centro de Estudios Bíblicos y de Relaciones Judeo-Cristianas, patrocinado y coordinado por las Hermanas de Sion. Y ya vamos a hablar de eso también. Para este programa, definitivamente tengo que empezar dándole las gracias a varias personas. A Leilani Trejos, quien se nos adelantó y era una persona a quien yo quise mucho. Tuvimos una amistad muy bonita esa señora y yo, y fue quien me abrió las puertas de ser Hook. Así que dejarla fuera, imposible. A Sor Soledad Haug, o Hogg, no sé cómo se pronunciará bien el apellido, quien fue directora de ser Hook por 25 años hasta que trascendió su alma. Un ser humano excepcional. Tuve el gusto y el placer de compartir con ella y fue una mujer definitivamente estupenda. La recordamos sin duda con muchísimo cariño. Al profesor Luis Ángel Bolaños Monastel, quien nos brinda definitivamente, y soy testigo de primera mano de ello, una experiencia, no solamente la materia que da, sino una experiencia en sí, cuando él enseña y desarrolla lo que él ama. Se le nota, a quien le mandamos también un fuerte abrazo. A la señora Seidy Chávez, pieza fundamental de engranaje en Serjuc, no tengo la menor duda, es una coordinadora excelente quien me ayudó para que esto se llevara a cabo. Dicen que honor a quien honor merece y yo creo que definitivamente estamos dando en el clavo con estas personas tan increíbles. Y ni qué decir con dos personas también que me están acompañando el día de hoy. El señor Hernán Rodríguez, teólogo y bibliotecólogo, colaborador de Serjuc. Es la mano amiga cuando uno llega, quien lo orienta a uno a través de la biblioteca y también, como me ha tocado en algún momento conversar algunas cosas con él, también es una persona muy servicial, sumamente amable y con conocimiento. A la señora Rocío Cano, tengo el gusto de conocerla un poquito menos, pero espero poderla conocer también un poquito más, porque quienes conforman Serjuc de verdad que son personas estupendas, son personas muy especiales. Como digo, la señora Rocío Cano, teóloga y contadora pública, colaboradora de Serjuc. Inclusive, quiero contarles un chisme, pero es de esos chismes buenos. Ellos son los que están llevando el barco de Serjuc a buen puerto en estos momentos. Ellos son, digámoslo así, ellos y otras personas más, la cabeza de Serjuc. Y bueno, vamos a arrancar ya con un poquitito de historia para que vayamos pudiendo entender qué es Serjuc, por qué es Serjuc y por qué para mí ha sido importante, lo es para ustedes también y por eso quiero que conozcan de la labor que viene haciendo este centro desde abril, me corrigen si me equivoco, por favor, desde hace pocos días, 33 años. Dice Gardel que 20 años no es nada, entonces es nada y un tantito más, como dirían los mexicanos. Se dice muy Así fácil, es. pero no va así el tema. Don Hernán, bienvenido. Cuéntenos un poquito de qué es Serjuc y demás, y por qué está aquí y por qué tiene tanta fuerza. Cuéntenos, por favor. Bienvenido Bueno, nuevamente. muchas gracias Ariel por la invitación y por dar a conocer nuestro centro a través de este programa, este espacio tan valioso. En Con todo realidad, gusto. Serhut no se puede entender si no es gracias a la congregación de las hermanas de Sion, como usted lo señalaba. Valdría la pena empezar señalando que la congregación de las hermanas de Nuestra Señora de Sion fue fundada a partir de dos personas fundamentales, que es Teodoro Ratisbona, los hermanos Teodoro Ratisbona y Alfonso María Ratisbona, judíos de origen francés de la zona de Estrasburgo, en Francia, que se convirtieron al catolicismo en un proceso cada uno muy interesante, pero que mantuvieron el ligamen y las raíces judías siempre.
La fundación de la congregación se da en 1847. Y es interesante también señalar que en 1878 llegan las hermanas de Sion, concretamente 10 muchachas, aquí a Costa Rica, gracias a las gestiones que hizo la esposa de don Tomás Guardia en aquellos años. Es bueno señalar también, a manera de resumen, porque la historia de la congregación es muy amplia, que la congregación está formada por hermanas de Sion. Unas son contemplativas y otras se les conoce como apostólicas. También hay hermanos de Sion, en el sentido que algunos son religiosos y otros acceden hacia el sacerdocio. Y luego están los laicos y laicas, que se les conoce normalmente como amigos o asociados de la congregación. La congregación ha ido con el tiempo desarrollándose y está presente por una cantidad enorme de países. Por mencionar solo algunos, Costa Rica, hay un proyecto en Nicaragua, está en Brasil, donde se concentra la mayoría de hermanos de Sion, los hombres, los varones, pero también hay hermanas allá, están en España, en Francia, en Londres. Jerusalén tiene un centro muy importante, Filipinas, Rumanía, Egipto, Australia, Turquía, y hay un proyecto nuevo en África también. Entonces, en ese sentido, a manera de resumen, la congregación prácticamente está por muchos países, no solo fomentando este tipo de centros como el nuestro, sino que tiene a cargo colegios para la formación de niños y muchachas en secundaria. No sé si al respecto tal vez Rocío quisiera agregar algo. Doña Rocío, cuéntenos cómo se llama el colegio que tienen aquí y si en todos los países, y me perdonan la ignorancia, si en todos los países se llama igual, porque estoy seguro de que nos van a ver personas en otras partes del mundo y bueno, a lo mejor y les puede interesar. Inclusive me gustaría saber si también en todos los países en los que ustedes están, también imparten cursos, ¿verdad? Eso es muy importante también saberlo y que la gente sepa qué cursos. Doña Rocío, si es tan amable, por favor. Sí, buenos días. Muchas gracias, don Ariel, por la invitación. Un gusto. Y de parte de la congregación y de Serjú, nos sentimos de verdad que muy halagadas y muy halagados de estar en este espacio. Sí, el colegio que hay aquí en Costa Rica es el Colegio Nuestra Señora de Sion, está ubicado ahí en Moravia. También está la escuela primaria Nuestra Señora de Sion en Turrialba. ¿Verdad? Fuera del país, yo creo que aquí Hernán le podría ayudar más, que conoce, yo realmente en Serjú, en Sion tengo apenas que unos 3, 4 años, y Hernán es muy conocedor, más conocedor de la historia, la proyección que tendrá la congregación y, digamos, la educación fuera de Costa Rica, ¿verdad? Sé que hay en Francia, en Brasil, en España, ellos se han dedicado aquí en Costa Rica a la enseñanza, pues como le dije, primaria y secundaria, desde Serjú al estudio bíblico, ¿verdad? Y en otros lugares también. Aquí quizás Ana me podría ayudar ampliando un poco más sobre esos contenidos. Sí, como le decía, la congregación tiene centros educativos en muchos países, como le decía, en Francia, en Israel, Turquía, Inglaterra. Perdón, don Hernán, ¿podríamos Sí. decir que en todos esos países tienen escuela o colegio? ¿Es así? Escuela y colegio, sí, y Ambos. normalmente se le llama, igual que acá, Colegio de Nuestra Señora de Sion. Obviamente con algunas pequeñas variantes, pero en general se conoce y se dedican a la enseñanza primaria y secundaria. Ya cuando hablamos de centros de estudio bíblico similares al nuestro, ya es más pequeña la cantidad. Por ejemplo, este tipo de centros están acá en Costa Rica, hay uno en Brasil,
Se estuvo patrocinando uno en Argentina, pero no ha seguido, pero no es exactamente nuestro. También hay en Londres, ahí las hermanas en Londres tienen un centro de formación con un vínculo importantísimo con la comunidad judía allá. Uno muy importante es en Israel. Israel tiene prácticamente tres centros de la congregación, pero particularmente dos de ellos, Eche Homo sobre la Vía Dolorosa en la ciudad vieja y en la ciudad moderna, en las afueras de Jerusalén, está el centro Ratisbona, que está a cargo de los hermanos de Sion. Y también hay algunos otros esfuerzos en Francia, más pequeños. En Rumanía sé que hay otro esfuerzo pequeñito. En términos generales, esos serían los centros que son más similares al nuestro, ¿verdad? Sobre todo que se orientan no solo a fomentar el estudio bíblico, sino a fomentar las relaciones judeocristianas. Bueno, que eso es siempre importante, ¿no? Y esto de, pensaba temprano antes de tener la entrevista con ustedes, esto de lo que es mediar, todo lo que es la mediación y todo esto requiere definitivamente de muchísima sabiduría, porque cómo hay que poder entender y estar uno empapado de cómo piensan dos o tres o hasta cuatro partes para poder ser un buen director de orquesta sin que ninguno se nos desentone y sin que tal vez algo que uno vaya a decir vaya a complicar la situación con alguno de ellos. Se me ocurrió eso de temprano, porque no es sencillo, el tema no es sencillo. Si trata de fe, si trata de política, en fin, es bastante complejo y se requiere de verdad, insisto, muchísima sabiduría. Claro. Quería hacerle una preguntita. Por favor, usted me podría explicar, y me disculpa, no manejo el tema, qué es que sean unas contemplativas y otras apostólicas. Apostólicas entendería yo quizás que enseñan quizás, pero por favor tal vez denos una luz de cuál es la diferencia entre la una y la otra, por favor. Sí, normalmente la religiosa apostólica es la que está más en contacto con la sociedad, ¿verdad? Participa en proyectos sociales, participa en las parroquias, es, digamos, una vocación como más activa y más hacia la sociedad. La contemplativa tiende a ser, a estar más concentrada en el convento, a practicar más la oración y a estar de una manera más reflexiva y más aparte, ¿verdad? Pero no es que estén como otras Aisladas, digamos. congregaciones en claustros, en clausura, pero tienden a fomentar más la vida espiritual y más a lo interno, la oración y otros elementos de ese tipo. Las apostólicas se proyectan más, salen más, están más en contacto con el mundo y la sociedad. Son más Básicamente quizás, en términos generales esa es la gran diferencia. muchísimas gracias. Imagino las apostólicas son más las relaciones humanas, porque están en contacto con los demás, me imagino que por allí va el tema, ¿no? Exactamente, están más proyectadas a la sociedad. Perfecto. Doña Rocío, si es tan amable. Sí, tal vez para agregar ahí a lo que comentaba Hernán, es que, digamos, las hermanas no se identifican en la calle. Ellas no tienen un hábito, sino que ellas andan vestidas como cualquier otra persona. Entonces, es un detalle también interesante que quería agregar. Perfecto, perfecto, le agradezco. Sí, importante para que podamos poder comprender las diferencias. Parece que eh, don Hernán se nos salió, pero bueno, no hay problema. No, Los, aquí estoy, perfecto, perfecto, aquí perdón, estoy. creí que se le había caído la internet. Digamos, una persona que sea amigo o asociado, ¿qué es lo que hace dentro de la congregación? Amigo asociado, algo así lo entendí, es Le, le amiga, enten- le entendí, quizás no entendí bien la palabra, adociado fue lo que entendí que fue el término, pero pensemos en amigo. El que es amigo o amigo del asociada. Sí, asociado sería bueno, ok. perfecto.
bueno, voy a contestar yo en esta Por oportunidad. favor. Digamos, la congregación, ya explicó Hernán cómo está, ¿verdad? Cómo está estructurada, cómo es ella, pero fuera de la congregación hay un grupo de laicos y laicas que se comprometen con la congregación, viven los carismas de Sion y están también proyectando la congregación a la comunidad. Estas personas, hombres y mujeres, solteras, casados, etcétera, divorciados, divorciadas, viudas, permanecen ahí acompañando a la congregación y también proyectando ese carisma o los diferentes carismas que la congregación tiene. Sí, esa es como ese grupo laico que permite que esta congregación se expanda más. Como, bueno, relaciones públicas quizás, que es una labor fundamental que se hace en ¿no? No tanto, bueno, más que todo es desde la fe, de la proyección a la comunidad, ¿verdad? Qué sé yo, usted sabe, vivir la praxis del evangelio, ¿verdad? Ayudar a gente que necesita, también apoyar a la congregación en muchas cosas, y ahí están presentes. Son como, digamos, ese acompañamiento laico que ellas tienen y adquieren un compromiso con la congregación. Bueno, Hernán tal vez nos puede ayudar acá. Claro que sí, muchas gracias. Don Hernán, cuéntame. Sí, como dice Rocío, es la parte laica de la congregación y se ha vuelto precisamente una comunidad muy importante porque para nadie es un secreto que en estos tiempos las vocaciones religiosas y sacerdotales no son muy abundantes. Entonces han empezado a ocupar un papel importante dentro de la congregación y la congregación ha sabido irles dando espacios para colaborar en diferentes ámbitos de la proyección de la congregación. Y Serhut, por ejemplo, es un ejemplo, valga la redundancia, porque por mucho tiempo estuvo en su mayoría en manos de religiosas de Sion, y en este caso tenemos un equipo de laicos en general, ¿verdad? Nos apoyan ocasionalmente las hermanas, están apoyándonos también detrás de toda la dinámica del centro, pero el laicado juega un papel muy importante, no solo acá, sino en Brasil y en otros lugares donde la congregación está presente. Y hay algo que me acuerdo que me contaron, que si estuvieran de acuerdo, ¿cómo fue una experiencia que tuvo uno de los hermanos fundadores que le hizo, digamos, orientarse hacia el catolicismo? No sé, tal Hernán vez o doña Rocío. Rocío. Tal vez, sí, tal vez bueno, en realidad los dos hermanos fundadores, los hermanos Ratisbona, ambos eran de origen judío y eran judíos. Tal vez le cuento aquí, son historias muy hermosas, muy amplias, hay mucho material para averiguar sobre todas esas experiencias. Aquí tal vez le cuento el padre María Alfonso Ratisbona, ¿verdad? El hermano menor de Teodoro Ratisbona, de su experiencia mística que tuvo en una iglesia en Roma, de San André del Efraté, donde acompañando a un amigo de un hermano, él vivió un momento, digamos, de encuentro con Dios, por decirlo así, frente a la Virgen, a la imagen de la Virgen Inmaculada, no, de la Media Milagrosa, perdón. Y ahí fue donde sintió ese llamado él, ¿verdad? Para continuar por el mismo camino que tenía su hermano Teodoro. A partir de ahí, no fue que hubo un cambio, digamos, de que un día sí, el otro día no, ¿verdad? Sino que siguió siendo la misma, como decían al principio, ellos mantuvieron siempre su origen judío, sus creencias judías, vieron la conexión entre el primer testamento y el segundo testamento, y a partir de ahí, este hermano, este sacerdote se fue a Israel y fue el que inició toda esta obra hermosa que hay en Israel, que Hernán le comentaba al principio, digamos, en Esheomo, en Encarén y en Ratisbona. Entonces, y la proyección que tuvo él
claro, con el apoyo también de su hermano que estaba en Francia, todo lo que él hizo, su labor social con niñas huérfanas, con niñas independientemente del credo religioso, ahí él recibía musulmanas, católicas, etcétera. También ayudaba con medicinas y finalmente también la obra incluyó a niños que les enseñaba diferentes artes, como vamos a ver, como para aprender en la vida diaria, qué sé yo, zapatería, por decirle algo, sastres, escultores, etcétera, para ayudar en la comunidad. Y esto fue muy provechoso porque en el Israel de ese tiempo, en Jerusalén, había muchos niños que deambulaban con hambre, solos, y este sacerdote se encargó de ayudarles. Fue una obra muy extensa, de muchos años, de muchos sufrimientos, de muchos tropiezos, pero al final él logró consolidarla. Entonces, digamos, María Alfonso Ratisbona es el que yo le puedo decir desde Israel. El otro sacerdote lo tenemos desde Francia, también con su labor, pero ambos siempre juntos. Claro. Iban de alguna manera haciendo su obra en los dos países casi que al unísono, digamos así, al mismo tiempo, ¿no? Sí, Qué interesante, sí, qué sí, interesante. iban juntitos en esa obra ellos dos. Qué La historia es muy hermosa y muy, muy amplia. Hay bastante material al respecto, porque hubo muchas cartas de ambos, ¿verdad? Contándose sus interesante. experiencias y ahí quedaron plasmadas, por dicha, ¿verdad? Para conocerlas hoy nosotras y nosotros. Claro que sí, sin duda, muchísimas gracias. Bueno, vemos entonces que el Centro de Estudios Bíblicos y Relaciones Judeocristianas tiene tres ejes fundamentales de los que ya venimos hablando. Una, la función educativa, el servicio de biblioteca, taller de Biblia, conferencias, encuentros litúrgicos y demás. ¿Cada cuánto se reúnen o cómo ha sido el cambio ahora con esto de la pandemia? Porque antes me acuerdo que se hacía presencial, inclusive la enseñanza de la que yo participaba, pues era presencial. ¿Cómo ha sido el cambio ahora? ¿Lo hacen a través de Zoom? ¿Reciben personas de otros países? ¿Cómo ha sido el cambio, digamos, durante, no post, sino durante la pandemia? Don Hernán, si gusta. Sí, obviamente con la presencia sorpresiva de la pandemia, al igual que otras instituciones educativas y de otro tipo, Serhut tuvo que responder a la novedad, ¿verdad? Y en ese sentido tuvimos que suspender las clases presenciales y plantear la posibilidad de continuar ofreciendo nuestros cursos de manera virtual. Y obviamente al principio fue difícil porque no estábamos acostumbrados a la virtualidad, pero con el esfuerzo de los profesores, de David, de Rocío y otros, pudimos irnos adaptando, diseñando los cursos y los talleres de tal manera que respondieran y el centro continuara con sus objetivos. Obviamente tiene la virtualidad sus grandes ventajas y sus desventajas. En el sentido que una de las grandes ventajas es que abrió el espectro y las posibilidades de que gente que vive lejos de la capital y muchas veces también fuera del país tuviera acceso a nuestros talleres y cursos. Pero al mismo tiempo, alguna gente nos reclama la necesidad de la cercanía, del compartir, de tomarnos un cafecito aquí en el jardín del centro, de la conversación cercana, etc. Así que ha sido un proceso interesante que yo creo que, como lo hemos hablado dentro del equipo, llegó para quedarse y es posible que en los próximos años Serhut siga ofreciendo la modalidad mixta, ¿verdad? Algunos cursos presenciales y otros a través de la virtualidad. Tal vez en ese sentido, Ariel, también sería bueno hablar un poquito de los inicios o la historia del centro, ¿verdad? Que no la hemos tocado. Por No favor. sé si le interesa que lo plantee.
por supuesto que sí, Ok, adelante. Sí, sí, brevemente. Como les decía hace un rato, las hermanas de Sion llegan al país en 1878 y se establecen eh, tratando de ejercer la labor que estaban ejerciendo en Francia, en Jerusalén, que es la formación y acompañamiento educativo de niños y niñas y adolescentes. Pero acá empiezan a darse una serie de elementos que llevan a la consolidación del centro. Uno de los elementos que quizás se pueda destacar es la presencia en Costa Rica de la hermana Sor Yolán Palfi. Ella era una hermana de Sion de origen húngaro, inclusive de ascendencia judía, que empezó a acercarse de manera importante no solo a la comunidad costarricense, sino a la llegada de judíos polacos en aquellos años a raíz de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que conocemos al respecto. Empezaron a llegar al país judíos de Polonia en su mayoría, y ella sintió la necesidad de apoyarles, de recibirles, de acogerles, y entonces empezó a desarrollar un proyecto muy interesante que finalmente se consolidó el 25 de agosto de 1954 en lo que se conoce hasta el día de hoy como la Confraternidad Judeocristiana de Costa Rica. Entonces eso yo creo que fue un paso importante en los objetivos que tiene el centro, en uno de los objetivos que es las relaciones, fomentar las relaciones judeocristianas. La confraternidad en los últimos 1 o 2 años tal vez no ha estado tan activa precisamente a raíz de lo de la pandemia, pero sigue existiendo y Serjud es parte de la confraternidad. Eso es importante señalarlo. Inclusive la hermana Yolanda Palfi posteriormente, gracias a su labor, fue reconocida por el gobierno de Israel a través de un premio y un diploma que se le dio, y creo que en una región en Caná se sembró un árbol dándole gracias a ella por su labor, etcétera, etcétera. Otra persona que también fue muy importante en todo este proceso de consolidación del centro fue la hermana Margarita Jiménez, una hermana de Sion costarricense que empezó de manera muy activa a salir del convento y proyectarse a cientos de comunidades en el país, ¿verdad? Ella tenía, nos cuentan las hermanas, un carrito viejo, y con él empezó a visitar parroquias y comunidades en diferentes regiones del país, y llevando y promoviendo con gran esfuerzo cursos de Biblia, de tal manera que en ese sentido el centro empezó a proyectarse y a salir, o las hermanas empezaron a salir y a proyectarse, fomentando el estudio bíblico en el país. Y otra hermana fue la que usted precisamente conoció y mencionó, nuestra querida hermana Soledad Jau Umaña, monja y teóloga biblista costarricense de origen alemán, que cumplió un papel muy importante en las últimas décadas, inaugurando prácticamente el centro nuestro el 4 de abril de 1989. Ella era una religiosa muy activa, con muy buenas relaciones, y empezó precisamente a darle una vida muy dinámica al centro y a proyectarlo de manera importante, y a fomentar mucho el estudio popular de la Biblia, ¿verdad? Y fomentar también las relaciones judeocristianas. Así que
en términos generales, ese es un poco de la historia de nuestro centro. Posteriormente hubo otra hermana que tuvo a cargo el centro, la hermana Sor Adriana Castro, y también estuvo otra ex religiosa, Roxana Abarca, que fue la última coordinadora del centro, pero ella, por cuestiones familiares y personales, decidió emigrar a Chile, y entonces en los últimos años el centro ha estado a cargo prácticamente de un equipo. Por ahora no tiene una coordinadora o un coordinador, sino que hemos consolidado un equipo de planta constituido por Rocío, por Seidi, que es la secretaria, está David Castillo, que es biblista y teólogo, especialista en Antiguo Testamento, y estoy yo, que sobre todo tengo a cargo la biblioteca del centro, los cuatro constituimos el equipo formal de Serhut, pero también somos ayudados por profesores invitados como lo es el profesor Bolaños, que usted conoció y ha estado con él. Tenemos a don Hansel Zúñiga y otros voluntarios, personas voluntarias como Giselle Zamora y otros que de manera generosa nos apoyan y siempre están presentes en nuestro centro. Así a manera de resumen. Y a razón, muchísimas gracias, porque es importante para que la persona pueda, digamos, aterrizar el tema y saber con un poco más de claridad quiénes son y a qué se dedican y qué hacen. Interesante también porque ustedes dan varios cursos, ustedes dan charlas. Acá tengo lo que es el punto número B, lo puse así: difusión mediante publicaciones de folletos, documentos de estudios bíblicos, panoramas bíblicos y otros materiales que también son de ustedes. Pero lo importante, como les digo, es que la gente conozca qué es lo que ustedes enseñan. Por ejemplo, enseñan hebreo bíblico. ¿Qué más lo dan como materia propiamente? Sí, en ese sentido tal vez sería bueno aclarar que tenemos algunos, digamos, varios ejes de trabajo, objetivos. El primer eje es promover precisamente el estudio de la Sagrada Escritura, fundamentalmente de acuerdo a las enseñanzas del Vaticano II y mucho de la espiritualidad judía también, ¿verdad? O la visión judía. Otro de los puntos es promover la espiritualidad bíblica para enriquecerla con esa tradición judía, ¿verdad? Que le mencionaba hace un rato. Incrementar también y fomentar las relaciones y el diálogo judeocristiano es un detalle muy importante del centro. Y como cuarto elemento, tratar de colaborar y participar también en lo que es las relaciones ecuménicas dentro de las iglesias cristianas. Entonces son como los principales ejes, pero al mismo tiempo hay áreas de trabajo, ¿verdad? De proyección del centro. La primera área es la área educativa, que precisamente pretende fomentar la educación en el conocimiento del estudio bíblico. Como usted lo señaló, también nosotros ofrecemos cursos de hebreo bíblico. Esos cursos de hebreo bíblico son muy buenos, llegan hasta 8 niveles, y tienen la característica, a diferencia de otras instituciones que en el país ofrecen hebreo bíblico, y es que va de manera muy despacio, tratando de que la persona vaya asimilando y también dándole esa espiritualidad judía que está por detrás. En ese sentido, tal vez vale la pena aclarar que los cursos bíblicos normalmente se proyectan de la siguiente manera. Ahí el programa tiene un taller de introducción al estudio bíblico que comprende prácticamente de 2 a 3 años. En el primer año, sobre todo, se da énfasis en algunos documentos de la iglesia que tienen que ver con la Biblia, pero fundamentalmente el estudio del Antiguo Testamento, la escritura hebrea o el Primer Testamento.
El segundo año se orienta más al Nuevo Testamento o la escritura cristiana. Y hay un tercer año que es como alternativo, depende de si el grupo que lo está siguiendo se consolida y desea seguir profundizando un poquito. Entonces se dan algunos cursos como es el Evangelio de Juan, el Apocalipsis, de tal manera que se profundice en ese sentido. Ahí termina prácticamente el programa básico, pero también tenemos en segunda instancia cursos de profundización o más especializados que se ofrecen también durante todo el año, que pretenden ya profundizar en temas variados, qué sé yo, por ejemplo, un curso sobre las cartas de San Pablo, o cursos sobre el Evangelio de Lucas, o cursos sobre el ciclo de, qué sé yo, de Elías, o un curso sobre el Éxodo. Rocío, por ejemplo, ofrece un curso de las mujeres en la Biblia, etcétera. Temas variados de tal manera que la gente pueda seguir profundizando y, y acercándose al tema bíblico. Por otro lado está el área de difusión, que en ese sentido el centro no solo ofrece folletos de estudio bíblico para apoyar los cursos. Normalmente en el mes de la Biblia, en el mes de septiembre, se publica un folleto sobre algún tema de interés, sino que también tiene algunos otros materiales y, qué sé yo, como panoramas, y materiales varios, ¿verdad? Que se tratan de publicar. Digámoslo así, creados por ustedes y ustedes mismos les dan la difusión, ¿es así? Efectivamente, los prepara el centro. Tenemos cantidades desde hace muchos años, porque el centro lo viene haciendo desde hace años. Normalmente, repito, el folleto, por ejemplo, de estudio bíblico, se publica casi de oficio todos los meses de septiembre, en el mes de la Biblia, con alguna temática que sirva y apoye no solo los talleres, sino que alguien que tenga interés lo compre y quiera estudiar de manera accesible. Y luego termino con las otras dos áreas, que es el área de relaciones judeocristianas, donde está, por ejemplo, eso que le mencionaba de la Fraternidad Judeocristiana de Costa Rica y otras iniciativas también con la comunidad judía, y el área de relaciones ecuménicas e interreligiosas, donde se trata también de involucrarnos y fomentar un poco las relaciones ecuménicas. Ahí nosotros como centro pertenecemos a lo que se conoce y somos fundadores también al Foro Interreligioso de Costa Rica, del cual nuestra representante precisamente es Rocío, aquí presente, ¿verdad? Así en términos muy generales. Que ya casi le pasamos el micrófono para que ella nos cuente un poquito de qué trata este foro. Quisiera también que la gente conozca, ustedes celebran algunas de las fiestas judías. Me corrige por favor si más bien son todas. ¿Cuáles serían y cómo ustedes, cómo hacen la invitación o cómo sabe la gente de que ustedes lo van a celebrar por si desean participarlas con ustedes, pues puedan hacerlo? Primero, ¿cuáles serían las que celebran, si están amables? Sí, en realidad nosotros a través de nuestro Facebook, tenemos un Facebook, tratamos de destacarlas. Cada vez que hay alguna fiesta judía, entonces ponemos alguna información y recordamos a la gente la fiesta, en qué consiste, etcétera. Pero fundamentalmente la que sí normalmente se celebra es el Seder, la Pascua. Lo que pasa es que el último año hemos tenido problemas a raíz de esto de la pandemia y no se ha concretado, pero tradicionalmente, fundamentalmente es el Seder lo que nosotros celebramos.
Y también, y en eso Rocío tiene un papel importante, si fomentamos talleres litúrgicos para celebrar el Adviento y la Cuaresma, de una manera con un enfoque bíblico distinto a como normalmente en parroquias y otros lugares se celebra. Podría destacar eso, sí. Claro que sí, bueno, sería muy interesante si ustedes lo tuvieran a bien, y esperemos ya que este próximo CEDER, bueno, lo acabamos de tener, pero que el próximo CEDER se pueda hacer a nivel presencial, quiera Dios, Claro, ¿por qué no? Sin claro. embargo, sí los invitaría a que lo tomen en consideración si lo pudieran hacer por Zoom o algo así, porque me imagino que también podrían formar parte personas de otros y en otros países que pudieran participar, pues como se puede, ¿no? Porque ahorita Claro, estamos claro, y era que llegó un momento donde el CEDER se celebraba de manera masiva, claro, inclusive hubo que hacerlo en varias ocasiones porque era muy, muy atractivo, la gente le gustaba mucho y se hacía en un salón del colegio con presencia de decenas de personas interesadas, pero como le digo, en los últimos 2 años no se ha celebrado por cuestiones de pandemia el asunto. Esperemos que pronto podamos retomarlo. primero Dios y así sea. Doña Rocío, si fuera tan amable, ¿cómo funciona este foro? ¿De qué trata el foro? ¿Y cómo trata de reuniones que ustedes hacen entre ustedes? Como foro también enseña. Cuéntenos un poquito del tema, si es tan amable. Ujú. Claro, tal vez nada más para agregar algo que Hernán comentaba respecto ¿Cómo a no? los folletos que se hacen para septiembre. En ese mes, Serhuc invita durante ese tiempo, el mes de la Biblia, a diferentes especialistas conocidos nacional e internacionalmente para que nos den charlas. De igual manera, el Facebook, Hernán siempre hace las invitaciones. En cuanto al foro interreligioso, sí, efectivamente, yo estoy ahí en el nombre de la congregación, porque parte del carisma de Sion es ese, ¿verdad? El respeto, nosotros creo, empezamos desde los fundadores, los hermanos Ratisbona, que eran judíos y cristianos, entonces ellos aceptaban en sus comunidades todos los credos. Y también el amor al pueblo judío. Ahora, el foro interreligioso, ahí están presentes varias denominaciones. Hay Bahá'í, hay judíos, hay diferentes tradiciones cristianas como luteranas, anglicanas, evangélicas. Ahí se tienen también el budismo, el hinduismo. O sea, hay hay diversidad de credos en el foro interreligioso. La idea del foro es la base es el amor y el respeto. O sea, el respeto de las diferentes denominaciones, porque finalmente todas llegamos a Dios, todas vamos a Dios. Entonces, por ahí es donde el foro persigue o se proyecta en ese sentido, ¿verdad? Del respeto, del amor, de no violentar a nadie por pertenecer a una religión, creo, diferente. Y Claro, digamos, la labor de este foro, igual, por la pandemia se ha venido a menos. Pero ¿cuál era? Ahora se está retomando nuevamente ahí, vamos tratando de hacer, perdón, la labor que ha sido, bueno, cuando nos invitan en escuelas, en colegios, hablamos de la razón de ser del foro, las diferentes tradiciones que están ahí representadas, eh, provocar ese amor, que no hayan diferencias. También, digamos, a nivel político. Recientemente, con las acabadas elecciones, se hizo un documento donde el foro se pronunció en el sentido de que no se debían utilizar las religiones ni esos temas tan sensibles en política. Entonces, también se pronunció en ese sentido. Por ahí es donde más o menos vamos, ya le digo, apenas vamos como volviendo a retomar las actividades del foro. El presidente de Hansel Zúñiga, hay una junta directiva ahí también y es un chat, no, está abierto para quien quiera acercarse a formar.
Muy interesante, sobre todo que podamos, perdón que insista en la palabra interesante, pero es que lo es, que se pueda tener la puerta abierta y que ustedes puedan ir e irle enseñando a los más chicos, a los más jóvenes. Qué bonito, espero que lo hagan también en escuelas, porque de los más chiquitines tienen que ir asimilando un poquitito el que tiene que haber respeto, el que no debemos de ver a las otras personas si tienen otro tipo de fe, ni mal, ni feo, ni qué sé yo. Y ese trabajo, mientras más pequeños lo vayan escuchando y lo vayan asimilando, yo creo que estarán de acuerdo conmigo mucho mejor, porque tenemos que lograr tener esa equidad, si se quiere, entre nosotros para podernos respetar. Si no, cualquier cosa puede generar problemas y, caramba, se Sí, torna en un reto. es Y lo un reto, vemos, sí. y Sí, lo sí, es un vemos. reto. Y Así. es una labor bastante, bastante interesante, muy bonita, ¿verdad? Porque eso es lo que pretendemos, que las diferencias se vayan disminuyendo. Es bueno que hayan diferencias, pero que se respeten, ¿verdad? Sí. Se Es que siempre las respeten. van a ver, doña Rocío, siempre las Ujú, van a ver. claro, Pero si lo vemos desde un plano de respeto, entonces vamos a poder fluir cada quien en lo suyo y respetando a cada quien por su personalidad, por cómo sea. Si venimos con un formato definido en nuestra cabeza de cómo deben ser las cosas, yo creo que ahí es donde empezamos a tener muchos choques y muchos problemas con las demás personas. Don Hernán, ¿usted quería añadir algo más? Si es tan Sí, amable, sí, gracias. por favor. Yo quería aprovechar que Rocío mencionó precisamente el mes de la Biblia que se celebra en septiembre aquí en Serjut, para destacar y de antemano invitar a la gente que nos escucha y nos ve, porque normalmente el centro organiza un ciclo de conferencias durante todo el mes en que se invita a gente de diferentes denominaciones. Invitamos judíos, invitamos gente protestante, etcétera, especialistas en el campo bíblico también, de tal manera que durante todas las semanas tenemos una o dos charlas especializadas con gente de muy buena formación y no solo costarricenses, sino gente fuera del país. Son charlas gratuitas y sobre temas variados dentro del estudio bíblico, así que es bueno destacar ese elemento. Otro aspecto también en ese mismo sentido interesante que venimos explorando en los últimos 2 años a raíz de precisamente de este asunto de la pandemia, es que estamos por lo menos una o dos veces al año desarrollando un curso en coordinación con el Centro de Estudios Bíblicos de Jerusalén. De tal manera que el curso se ofrece coordinadamente y son temas interesantes, novedosos que muchas veces la gente no tiene acceso a ellos. De tal manera que aprovecho para invitarles y estar atentos a nuestro Facebook o llamar si Dios lo permite, en septiembre, para que estén enterados de los diferentes cursos y charlas que ofrecemos precisamente en el mes de septiembre, a Yo propósito del pienso, mes de la Biblia. yo pienso, perdón, que ya que, por favor, que era otra pregunta que tenía un poquito más abajo, pero no importa, o otra petición que tenía yo más abajo. Em, ya que estamos en el tema, si yo los quiero contactar a ustedes, ¿cómo los contacto? Bueno, normalmente es a través del teléfono nuestro, ¿verdad? Ujú. Del centro. Y sino también a través el Facebook. El centro tiene un Facebook que es Serjupción, así como suena, Serjupción, y ahí estamos normalmente anunciando los cursos que se ofrecen cada cuatrimestre, o si hay un curso alternativo, el mes de la Biblia, celebraciones judías, celebraciones nuestras, talleres de Adviento y de Cuaresma, en fin, sería cuestión de seguirnos. Al mismo tiempo estamos situados acá en el Colegio de Nuestra Señora de Sion en Moravia. También pueden visitarnos,
está nuestra secretaria Seidi, que usted conoce, una persona muy atenta, muy activa, Sin y duda. que con gusto les atenderá. Lo mismo nosotros, el equipo, les recibimos con mucho cariño y mucho gusto. También me consta. C-E-R-J-U-C. Serjuk, Sion con Sion, S, S-I-O-N. Serjuk, exactamente, Sion en... Serjucción. Y Pero también, por favor, iba a eso, por favor. sí, el teléfono nuestro, si mal no recuerdo, porque normalmente no nos llamamos, me corrige Rocío, es el 2236-9693. Más despacito, por favor, otra vez. 22 36 96 93. Y En algo horas que de quería... oficina, de lunes a viernes. Y tienen un WhatsApp también, por si lo tienen por allá a mano, si alguien nos está viendo fuera del país o bien si alguien nos está, o si alguien quisiera contactarlos, inclusive aquí dentro del país, quizás en alguna zona remota, si lo tienen por allí también y me lo puedan facilitar, se los voy a Sí. agradecer. Mientras doña Rocío nos ayuda con eso, que ya casi le doy la palabra, quisiera consultarle, ¿ustedes reciben donaciones? ¿Aceptan voluntarios? ¿Quiénes pudieran ofrecerse como voluntarios? Cuéntenos un poquito del tema, si es tan amable, ya para ir cerrando, pero es un punto importante, me lo parece. Rocío. No, perdón. Bueno, voluntarios, como comentaba Hernán, ahí tenemos a una compañera que se llama Giselle Zamora, que tiene bastante rato de estar ahí con nosotras. Por supuesto, se reciben donaciones, claro que sí. Y luego creo que las puertas de Serjuk, creo no, estoy convencida que las puertas de Serjuk están abiertas para que todas aquellas personas que quieran acercarse a nosotros, eventualmente, si quisieran colaborar, ¿verdad? Acorde con el espíritu de Serjuk y de la congregación, obviamente. Ujú. Claro que sí. ¿Tienen por allí el WhatsApp? Porque si no lo ponemos después. WhatsApp de Serjuk, como que no tenemos WhatsApp, lo que tenemos es, Comprendo. tal vez sí, no lo tenemos. Sí, también quisiera agregar que otra forma de comunicarse con nosotros es mediante el correo electrónico, también, ¿verdad? Por favor. Serjukción, arroba, ice.co.cr. Ahí Sadie con todo gusto les va a atender y cualquier duda que tengan, ella va a responderlas, ¿verdad? Ahí Repetimos, es. por favor, una vez más el correo electrónico despacito para que la gente lo pueda anotar, si es tan amable. Serjuk, Cerjuc, Serjucción, todo juntito, arroba, ice.co.cr. Esa es la Perfecto. otra forma de contactarnos. Quisiera darles las gracias ya para hacer el cierre por el tiempo de ustedes, porque sé que son gente muy ocupada, pero nos regalaron un ratito también para poder dar a conocer el Centro de Estudios Bíblicos y de Relaciones Judeo-Cristianas. Espero que este programa haya sido de mucho provecho para quienes nos van a ver tanto a nivel nacional como internacional, que sepan que pueden contactarlos, que sepan que algunos de los cursos, como se van a dar por Zoom, los pueden tomar y pueden estar en contacto. E inclusive que como al estar representados en diferentes naciones, a lo mejor en su país hay uno y puede acercarse a ellos. La Academia de las Artes Sanadoras le da las gracias a don Hernán Rodríguez y a doña Rocío Cano por haber estado al darnos una luz de quiénes son y de qué es lo que hacen en este programa Reconectando Almas para el Bien Vivir. Gracias a quienes nos miran ahora y a quienes nos van a ver también en diferido. No olviden, por favor, suscribirse, dar like y, ya saben, activar la campanita para que puedan ver el material nuevo. Soy Ariel Sui, quien les dice hasta la próxima. Gracias a ustedes dos por estar conmigo. Un gusto. Muchas Gracias a usted, gracias. Ariel. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.